En la siguiente posición, mi persona Elías Góndola tiene el placer de presentarle el tema sobre la infección de la vía urinaria, lo básico que debemos saber. Como primer punto, la infección de la vía urinaria es más ni menos que la existencia de gérmenes patógenos en la orina, acompañada de sintomatología urinaria. Entonces, cabe destacar que si una persona tiene bacteria en su orina, en lo que es el uroanálisis, pero no tiene manifestaciones clínicas, no tiene lo que es como tal una infección de vía urinaria. En la epidemiología, 50% de las mujeres antes de los 34 años van a tener por lo menos al menos un episodio de infección de la vía urinaria. La incidencia en hombres es de 5 por cada 10.000. Quiere decir que en hombres es más raro o menos común ver lo que es una infección de vía urinaria. Más adelante se lo explicaré por qué. En la fisiopatología, explicaremos por qué se produce y quién lo produce. Entonces, aquí vemos lo que es un tracto urinario, que podemos ver lo que es el riñón, la pelvis renal, la confluencia, conformando lo que es el urete que baja hasta lo que es este saco, que es la veía, y luego va hacia lo que es la uretra. Entonces, para que la bacteria pueda alcanzar lo que es el tracto urinario, el acceso más común es entrando por la uretra y luego, como aquí podemos ver, va hacia lo que es la veía, generando lo que es la cistitis. Cis, que significa lo que es veía, y itis, que es inflamación. En un cuerpo femenino la uretra es corta, es la razón por la que es más frecuente muere. El camino para recorrer una bacteria a la vejiga es más cerca. Entonces, si la mujer se limpia anterógrada, va a movilizar la bacteria de la flora colónica del ano hacia la uretra. Entonces, en el caso de los hombres, aunque una bacteria lograra entrar por la uretra y avanzar a la próstata, pasará que la próstata liberará sustancia antimicrobiana para que la bacteria no pueda seguir su camino. Como aquí podemos ver la fisiopatología en la imagen de la izquierda. Primer paso es la contaminación. El primer paso es la contaminación de la zona periuretral por algunos de los patógenos que vengan de la flora colónica. Entonces, el segundo paso será la colonización de la uretra y migración de esa bacteria a través de la uretra para alcanzar la vejiga. Y una vez colonicen la vejiga, por sus factores de virulencia, llámense el pili, fimbria, adesina, que en otras palabras son especies de gancho que le permitirá pegarse a la pared de la vejiga y en ese momento se produce lo que es una respuesta inflamatoria que van a llegar todas las células inmunes, especialmente la neutrófila, a enfrentarse a esta bacteria que llegaron a colonizar la vejiga. Si la bacteria es bastante fuerte o el paciente inmunocompetente, va a seguir la multiplicación bacteriana y el sistema inmune será superado. Las bacterias comenzarán a hacer su cuartel general, que es el biofilm. No es más que una capa donde hay una comunidad gigante de microorganismos que crecen todos adheridos entre sí, creando lo que es una matriz inerte donde van a reposar y multiplicarse hasta llegar hasta donde pueden llegar hasta lo que es el riñón. Y todas esas bacterias, y todas esas bacterias serán más difícil su eliminación. Más frecuente, ya se ve por qué más frecuente en mujeres. La uretra es más corta, mayor cercanía entre la uretra y el ano, y como el hombre produce en la próstata sustancia microbiana en fluido prostático, la bacteria no pueden proliferar. Entonces, la bacteria que van a ir por la uretra
liberan una cierta toxina que pueden llegar, como ya dije, más ni menos en antes, hacia los riñones. Y en este caso se llamará o se hablará de lo que es una pielonefritis aguda. Pielo, que significa pelvis, nef, de riñón, y iti, como ya dije, inflamación. En este lugar seguirán haciendo daño endotelial y renal hasta alcanzar la circulación sistémica y provocando una bacteremia. La bacteria más frecuente será la Escherichia coli, un 75%. En un segundo lugar estará lo que es la Klebsiella pneumoniae, con un 6%, el Saprophyticus con 6%. En el tercer lugar, cuarto lugar será un Enterococcus con 5% y así seguiremos. Y la menos común es la Pseudomonas aeruginosa en 1%, porque esta es más común en lo que es el ámbito intrahospitalario. Quiere decir una bacteria nosocomial. Y en la mano derecha podemos ver lo que es un gráfico de lo ya mencionado en la imagen de la izquierda, que la Escherichia coli representa un 75% de la bacteria común del tracto urinario. Los factores de riesgo para una infección de vía urinaria, primeramente es si una mujer sexualmente activa, los nuevos compañeros sexuales en los últimos 12 meses, el uso de permicida que compromete la flora bacteriana natural, y en este caso se dará crecimiento y proliferación del Staphylococcus saprophyticus. Instrumentación de la vía urinaria, antecedente ya de infección de vía urinaria, anomalías estructurales o funcionales, lo que es el tracto urinario. Y la diabetes mellitus, porque en este caso la diabetes mellitus crea un estado de hiperglicemia, entonces puede generar lo que es una hiperglucosuria, que a su vez va a haber más cantidad de glucosa en la orina y facilita que esa orina sea medio de cultivo para bacterias fermentadoras de glucosa que pueden proliferar en esas condiciones. Seguiremos con lo que es las manifestaciones clínicas, que serán los síndromes miccional, que en este caso podemos destacar y mencionar la polaquiuria, que es más ni menos la necesidad de orinar muchas veces. Disuria, que es dolor al orinar. Tenesmo vesical, que es el deseo de orinar y puede presentarse con la vejiga vacía. Urencia misional, no se puede contener esa necesidad de orinar. Y el dolor suprapúbico. Los signos de tensión de la enfermedad pueden destacar lo que es fiebre mayor a 38 grados Celsius, escalofrío, fatiga y malestar, dolor en flanco y sensibilidad en ángulo costovertebral. Lo que no son signos de una infección de vía urinaria, quiere decir por su cronicidad. Entonces van a ser lo que es una incontinencia crónica, disuria crónica, alteración del estado de conciencia. No toda alteración de estado de conciencia puede decirnos que puede ser una infección de vía urinaria. Para eso hay que ver la clínica y las manifestaciones y comorbilidades del paciente. Los cambios en el olor o color de la orina. No todo cambio de olor y color en la orina no va a manifestar que el paciente pueda tener lo que es una infección de vía urinaria. En la mano derecha hay un signo que no puede orientar al que el paciente pueda tener lo que es una infección de vía urinaria, en este caso de vía urinaria alta, que puede ser en los riñones, que se llama la puño percusión positiva. Entonces, ¿qué se va a hacer en este caso? Se pondrá lo que es un puño en lo que es la espalda baja del paciente, poniendo lo que es la parte lateral cubital de nuestro puño en la espalda del paciente, y al momento de nosotros hacerle compresión al paciente, el paciente referirá un dolor intenso.
Y se da porque hay una distensión de lo que es la cápsula renal, que está ampliamente inervada, que cuando se golpea una estructura adyacente desencadena lo que es el dolor en el paciente. La clasificación, entonces, serán según su ubicación, sintomatología, severidad y cantidad de episodios según su ubicación. Ya como he mencionado antes, puede ser de vías urinarias bajas o vía urinaria alta. La vía urinaria alta es cuando procede de lo que son del uretre hasta el riñón. Y en este caso se llamará pielonefritis. Y la vía urinaria baja será de la vejiga hacia abajo. Entonces, en este caso se llamará cistitis. Según su sintomatología, pueden ser bacterias asintomáticas o infecciones de la vía urinaria sintomáticas. Según su severidad, pueden ser no complicadas o complicadas. Y según la cantidad de episodios, pueden ser persistentes, reinfección o recurrente. Entonces, según su ubicación, la infección de vía urinaria va, como se llama cistitis, desde la uretra hasta la unión ureter-vesical. En este caso serán lo que son los síndromes misional, que será como ya explicado anteriormente, disuria, polaquiuria, tenemos vesical, urencia misional y dolor suprapúdico. Entonces, la de la vía urinaria alta, pielonefritis, será de la unión urétero-vesical hasta el riñón. En este caso, va a ir acompañado de tanto de los síndromes misional más signo de intención de la infección, que ya viene siendo lo que es la fiebre mayor a 38 grados, calofrío, dolor en flanco, sensibilidad en ángulo costovertebral, fatiga y malestar. Según la Sociedad Colombiana de Urología y la Europea, según la severidad, ellos lo clasifican en no complicada y complicada. Entonces, la no complicada para ellos será una infección de vía urinaria sin factores de riesgo. Y la complicada para ellos siempre va a estar asociado a factores de riesgo, o sea, que el paciente tenga una anomalías estructurales, anomalías funcionales, el paciente sea inmunocomprometido, tenga bacterias multidrogoresistentes, diabetes mellitus 2, hombre, embarazo y instrumentación reciente. El hombre será complicada porque, como ya dije, la uretra del hombre es más larga. Entonces, la bacteria que logren llegar hacia la vejiga y demás, quiere decir que es una bacteria fuerte que ha pasado todos los mecanismos de defensa. Today, según la severidad, lo clasifican no complicada, pero en esta no complicada para ellos será una cistitis, que el paciente tenga una sintomatología clásica o sintomatología atípica, más que se le haga un urinalysis y que sea patológico o urocultivo mayor a 10 a las 5 unidades formadoras de colonia en hombres. Sintomatología tiene que ser clínica y urinálisis patológico más bacteriuria mayor a 10 a las 3 unidades formadoras de colonia. Entonces, la complicada para ello será pielonefritis y el paciente tiene que tener sintomatologías clásicas, MARSIRS, piuria o bateuria, más puño percusión positiva, como se lo explica anteriormente, o dolor abdominal. De nuevamente, el paciente tiene que tener piuria más sepsis. Según cantidad de episodios, será persistente, reinfección o recurrencia. Se lo explicaremos. Persistencia es una infección que ocurre en las primeras semanas luego de tratamiento adecuado documentado. El mismo es causal, que cuando se le vaya a hacer otro urinálisis o se le haya dado la medicación adecuada, el paciente vuelva de nuevo a tener lo que es la misma bacteria y no se la haya curado. Entonces, una reinfección es cuando hay una infección documentada posterior al tratamiento adecuado por un germen causal diferente, que cuando se le vaya a hacer otro urinálisis, el paciente presente otra infección, pero en cambio va a ser por otro tipo de bacteria. Y recurrencia es cuando hay una infección documentada posterior al tratamiento adecuado con urocultivo negativo posterior al tratamiento. Quiere decir que el paciente tenga 3 infecciones urinarias en 12 meses o 2 infecciones urinarias en 6 meses.
La terapia antibiótica, o ya pasaremos a lo que son los tratamientos. La terapia antibiótica en la infección de vía urinaria no complicada, la primera línea siempre serán los nitrofurantoína y la fosfomicina. En segunda línea puede ser la cefalexina y tercera línea amoxicilina glabulanoto. Solo considerarse quinolona si no hay alternativa, como lo puede ser la ciprofloxacina. Terapia antibiótica de infecciones de vía urinaria complicada. Sin riesgo de una bacteria multidrogoresistente, se dará lo que es cefuroxima. En este caso, no es tan recomendable dar lo que es una cefazolina porque es una cefaloporina de primera generación y puede inducir resistencia a los BLE. Entonces, lo que tiene en riesgo de bacteria multidrogoresistente como riesgo de BLE, que es beta-lactamasa de espectro entendido, en este caso se le dará el tampenén. Entonces, si tiene riesgo de pseudomonas aeruginosa, se le puede dar en primera línea cefepime o piperalicina tazobactam. En la prevención, para culminar, farmacológicamente se puede hacer lo que es una profilaxis antibiótica, que cuando es continua se le da nitrofurantoína de 50 miligramos al día y pocoital. Después de tener relaciones, nitrofurantoína de 50 miligramos. Entonces, en la no farmacológica, el paciente puede tener una prevención o se le puede explicar que debe tomar una ingesta de 2 a 3 litros de agua, misión por coital, reducir el uso de permicida mediante uso de anticonceptivos, ya le expliqué por qué, y el jugo de arándanos. ¿Por qué jugo de arándano? Porque el jugo de arándano contiene una sustancia llamada ácido hipúrico que disminuye la capacidad de la Escherichia coli, que es la más común de la infección de la vía urinaria, para adherirse al epitelio del tracto urinario y de la vejiga. Muchas gracias.